186 barcos de guerra, 23.500 soldados. La flota más grande que el Imperio Británico había reunido en toda su historia, en toda su existencia como potencia naval, en toda la memoria de sus almirantes y sus reyes. Una fuerza tan descomunal que cuando apareció en el horizonte del Caribe, los vigías de la ciudad tardaron varios minutos en entender lo que estaban viendo, porque aquello no parecía una flota. Parecía el horizonte entero moviéndose hacia ellos. Y al otro lado, defendiendo esa ciudad que el mundo entero ya daba por perdida, había un hombre con una sola pierna, un solo brazo y un solo ojo, al mando de menos de 3.000 soldados, muchos de ellos enfermos, todos con menos munición de la que necesitaban, en una ciudad que llevaba años pidiendo refuerzos a Madrid sin que nadie se los enviara. Lo que ocurrió después fue tan brutal, tan desmesurado, tan imposiblemente español que el propio Imperio Británico prefirió borrarlo de sus libros de historia antes que admitir lo que aquel hombre les hizo. Lo clasificaron, lo minimizaron, lo enterraron bajo capas de silencio oficial durante décadas. Porque hay derrotas que un imperio puede asumir y hay derrotas que simplemente no caben en la imagen que ese imperio tiene de sí mismo. Su nombre era Blas de Leso, y si no lo conoces, es exactamente por eso. Porque ganó. Nació en Pasajes, Guipúzcoa, en el año de 1689. Un pueblo pequeño, encajado entre el mar y la roca, de pescadores y gente de mar curtida en el Cantábrico, donde el viento te enseña desde niño que la vida no regala nada, y que si quieres algo en este mundo, más vale que estés dispuesto a pagar el precio que haga falta. Blas de Leso pagó ese precio con cada centímetro de su cuerpo. Literalmente. Centímetro a centímetro, batalla a batalla. Durante 40 años de servicio a una corona que al final ni siquiera le dio el reconocimiento que merecía. Con 12 años embarcó como guardia marina en la Armada. 12 años. Cuando tú y yo a esa edad estábamos pensando en si salir a jugar o quedarnos en casa. Ese crío ya dormía en un barco de guerra con el Mediterráneo moviéndose bajo sus pies, aprendiendo que el mar no distingue entre valientes y cobardes, que se los lleva a todos por igual si no estás atento. Y aquí empieza una de esas historias que cuanto más la conoces, menos puedes creer que sea verdad. No porque esté exagerada, sino porque la realidad, cuando decide ser épica de verdad, supera cualquier cosa que la imaginación pueda fabricar. En la batalla de Vélez Málaga, en 1704, con apenas 15 años, una bala de cañón le arrancó la pierna izquierda por debajo de la rodilla. Los cirujanos de la época hacían lo que podían, que era amputar deprisa y rezar después. Blas de Leso no murió. Ni siquiera pidió el retiro. Se recuperó como pudo, con la pata de palo que le quedó como marca permanente. Y siguió. Porque para él retirarse no era una opción que su cabeza procesara de forma natural. 10 años después, en el asedio de Barcelona, una bala de mosquete le destrozó el ojo izquierdo. Le quedó sellado para siempre, cubierto siempre por un parche que con el tiempo se convirtió en parte de su imagen, tanto como su uniforme. Otro hombre hubiera aprovechado para irse a casa con honores, para jubilarse con dignidad, para contarle a sus hijos que había sobrevivido 2 guerras con el cuerpo destrozado y que eso era suficiente sacrificio para cualquier hombre. Blas de Lezo no. Siguió. Y en 1720, combatiendo en Orán, una bala le hizo añicos el brazo derecho. Los médicos se lo amputaron. Y Blas de Leso, con una pierna, con un ojo, con un brazo, siguió al frente de sus hombres como si el cuerpo fuera lo de menos y la voluntad lo fuera absolutamente todo. Los ingleses le llamaban el medio hombre. Sus propios marineros le llamaban patapalo, con esa mezcla de burla cariñosa y admiración genuina que solo existe entre soldados que han visto a alguien hacer cosas que ellos mismos no se creen capaces de hacer. Él se llamaba a sí mismo almirante de la Armada Española, y tenía razón en lo único que importaba. Hay algo que conviene entender bien antes de llegar al momento central de esta historia. Blas de Leso no era solo un hombre valiente. Eso sería reducirle demasiado.
Era un estratega de una inteligencia fría y calculadora que contrastaba de forma llamativa con la imagen que proyectaba su cuerpo roto. Había combatido en el Mediterráneo, en el Atlántico, en el Pacífico, había perseguido piratas, había defendido costas, había dirigido asedios y había resistido otros. Conocía la guerra naval con una profundidad que pocos oficiales de su época podían igualar. Y conocía sobre todo cómo funciona la psicología de un enemigo que se cree superior. Cómo piensa, cómo se mueve, o dónde comete los errores que solo cometen los que están demasiado seguros de que van a ganar. Eso, al final, fue lo que decidió todo en Cartagena. Hay que entender qué era Cartagena de Indias en ese momento para comprender el peso de lo que estaba en juego. Era la puerta de entrada al oro y la plata del Imperio Español en América. El corazón comercial de un mundo entero. El punto por donde pasaba la riqueza que sostenía a la corona española y que financiaba su posición en Europa. Quien controlara Cartagena, controlaba el flujo de riqueza más grande del siglo XVIII. Los británicos lo sabían perfectamente. Llevaban décadas sabiéndolo y llevaban décadas buscando la forma de hacerse con ella. El almirante inglés que llegó con esa flota descomunal se llamaba Edward Vernon, hombre de enorme reputación, veterano respetado, favorito del Parlamento y del pueblo inglés, con una carrera construida sobre victorias reales y una confianza en sí mismo que rozaba lo patológico. Vernon había tomado Porto Bello el año anterior con apenas 6 navíos y se había convertido en héroe nacional de la noche a la mañana. Las tabernas de Londres llevaban su nombre. Los poemas le celebraban. El rey le admiraba. Y Vernon llegó a Cartagena creyendo que aquello iba a ser lo mismo pero más grande. Tan seguro estaba de la victoria que antes de que comenzara el asedio ya había mandado acuñar medallas conmemorativas en Londres. Medallas de bronce que celebraban la caída de Cartagena antes de que Cartagena hubiera caído. Medallas con su propio perfil en el anverso, orgulloso, marcial, victorioso. Y en el reverso, grabada en metal para la eternidad, la imagen de Blas de Lezo arrodillado ante él, rindiéndose, entregando su espada. Las había mandado fabricar de antemano, con Cartagena todavía en manos españolas, con Blas de Lezo todavía vivo y de pie. Bueno, de pie en la medida en que alguien con una sola pierna puede estarlo. Yo no sé cómo explicarte exactamente lo que siento cada vez que pienso en ese detalle, en esa arrogancia tan monumental, tan ciega, tan absolutamente convencida de sí misma que ni siquiera concebía la posibilidad del fracaso. Hay algo obsceno en esa certeza, y hay algo profundamente satisfactorio en lo que ocurrió después. Blas de Lezo tenía 2.800 soldados, algunos heridos desde antes de que comenzara el asedio, todos con menos recursos de los que necesitaban, defendiendo una ciudad que llevaba años enviando peticiones de refuerzo a Madrid y recibiendo a cambio silencio administrativo y promesas que nunca llegaban a materializarse. Frente a él, 186 barcos, 23.500 hombres, la mayor concentración de poder naval que el mundo anglosajón había organizado jamás en un solo punto. La proporción era de 8-1, 8 soldados ingleses por cada español. En barcos, la diferencia era todavía más brutal. ¿Qué hace un hombre en esa situación? Un hombre corriente evalúa las posibilidades, concluye que son inexistentes y busca las condiciones de una capitulación que salve al menos las vidas de sus soldados. Es lo razonable. Es lo que la lógica dicta cuando los números son tan absolutamente desfavorables que cualquier otra decisión parece un suicidio colectivo. Blas de Lezo no era un hombre corriente. Y en Blas de Lezo, la lógica tenía que competir siempre con algo más fuerte que ella. Lo que hizo fue estudiar el terreno con esa inteligencia que he mencionado antes. Cartagena de Indias no era solo una ciudad. Era un sistema de defensas construido a lo largo de décadas con una lógica específica que en manos del hombre equivocado no servía de nada, pero en manos de alguien que entendiera cómo usarlo, se convertía en una trampa de precisión quirúrgica. El acceso a la bahía era estrecho, obligaba a los barcos a entrar en fila, eliminaba la ventaja numérica de la flota inglesa. Los fuertes estaban posicionados para crear líneas de fuego cruzadas que ningún asaltante podía evitar del todo.
Y la ciudad misma, con sus calles, sus muros, sus alturas, ofrecía posibilidades defensivas que solo quien la conocía palmo a palmo podía aprovechar. Blas de Leso la conocía palmo a palmo. Llevaba años allí. La había estudiado como un cirujano estudia la anatomía de su paciente. Sabía exactamente dónde era fuerte, dónde era débil, y cómo convertir esa debilidad aparente en una invitación al desastre para quien la atacara sin saberlo. Los ingleses atacaron el 4 de marzo. El bombardeo fue devastador, como cabía esperar de una artillería de ese tamaño. El fuerte de San Luis, primera línea de defensa en la entrada de la bahía, cayó después de varios días de combate. Vernon envió despachos a Londres anunciando que la victoria estaba al alcance de la mano. Las campanas de las iglesias de Inglaterra repicaron. El Parlamento felicitó al almirante. Los periódicos londinenses publicaron el triunfo de Vernon como si Cartagena ya fuera territorio de la corona británica. Era una mentira construida sobre una decisión táctica de Blas de Leso que Vernon no supo leer. Porque Blas de Leso había cedido el fuerte de San Luis de forma deliberada. Lo había dejado caer no por debilidad, no porque sus hombres no pudieran resistir más, sino porque lo había convertido en cebo. Lo había abandonado para atraer a los ingleses hacia el interior, hacia el corazón del sistema defensivo, hacia el laberinto de agua y tierra donde sus barcos no podían maniobrar y donde su superioridad numérica se diluía en los estrechos pasos y los ángulos imposibles de aquella geografía que Blas de Leso conocía y Vernon no. El maestro estaba dejando que el alumno creyera que había ganado el primer asalto, para que se acercara lo suficiente. Y aquí es donde esta historia cambia de dimensión, donde deja de ser una historia de guerra y se convierte en algo que tiene que ver con la naturaleza más profunda de lo que significa no rendirse cuando todo indica que deberías hacerlo. Vernon lanzó el asalto definitivo contra el castillo de San Felipe de Barajas en la madrugada del 20 de abril. Miles de soldados británicos, con escalas de abordaje, con artillería de apoyo, con toda la confianza de quien ataca una posición que cree medio destruida y guarnecida por un puñado de hombres agotados. Escalaron en la oscuridad, llegaron a los muros exteriores. Algunos plantaron sus banderas creyendo que ya habían ganado. En Londres, Vernon había mandado un mensaje previo anunciando la caída inminente del castillo. Blas de Leso los estaba esperando. Lo que ocurrió después fue una de las masacres más fulminantes de la historia militar del siglo XVIII. Los soldados de Vernon caían desde los muros, eran rechazados en cada punto de acceso, aplastados por una guarnición que peleaba con la ferocidad específica de quien sabe que no hay ningún otro lugar a donde ir. Los españoles conocían cada piedra de ese castillo, conocían cada ángulo, cada corredor, cada posición elevada desde la que una docena de hombres podía contener a 100. En pocas horas, la noche se había llenado de gritos ingleses y el amanecer encontró los muros de San Felipe intactos y el suelo de sus alrededores sembrado de uniformes rojos. Miles de soldados británicos habían perdido la vida. Los supervivientes se retiraron en un desorden que no se parecía en absolutamente nada a la imagen que Vernon había vendido de sí mismo ante el Parlamento y ante el rey. Y entonces llegó el segundo enemigo, el que Blas de Leso no había planeado porque no hacía falta. El Caribe hizo el resto: el calor, la humedad, la fiebre amarilla, la disentería, las enfermedades tropicales que los soldados ingleses, llegados en su mayoría de climas fríos, no conocían y contra las que no tenían ninguna defensa biológica. Comenzaron a morir en los barcos, en los campamentos, en los accesos a la ciudad que no podían tomar. Morían más rápido de lo que podían recibir atención médica. Morían de forma anónima y silenciosa, sin el honor de caer en combate, simplemente consumidos por un continente que los rechazaba como un cuerpo rechaza un órgano extraño. De los 23.500 soldados que habían llegado con Vernon, murieron entre 17.000 y 18.000. 17.000 hombres, muertos, en una campaña que el Imperio Británico había planeado como el golpe definitivo sobre el Imperio Español en América. Detente un momento ahí. Deja que ese número te aterrice de verdad, con todo su peso. La batalla de Trafalgar,
que los ingleses celebran hasta hoy como su gran victoria naval sobre España y Francia, costó 448 vidas británicas. Lo que Blas de Lezo y el Caribe les infligieron en Cartagena fue casi 40 veces peor que Trafalgar. 40 veces. Y mientras Trafalgar tiene museos, monumentos, conmemoraciones anuales y una columna de 30 metros en el centro de Londres, el nombre de Blas de Lezo apenas aparece en los libros de historia que se estudian fuera de España. Eso no es un olvido, es una decisión. Vernon se marchó en mayo, sin Cartagena, sin gloria, con su reputación hecha pedazos de una forma tan completa que nunca logró recuperarla del todo, y con las medallas conmemorativas que había mandado fabricar antes de la batalla, esas medallas con Blas de Lezo, arrodillado, rindiéndose ante él, convertidas en el objeto más ridículo y más caro que el Imperio Británico había producido en todo el siglo. Blas de Lezo no se arrodilló ante nadie. Jamás. Pero aquí viene la parte de esta historia que me resulta más difícil de contar sin que algo se me remueva por dentro. Porque Blas de Lezo murió en Cartagena ese mismo año, en septiembre de 1741, 4 meses después de la victoria. Murió agotado, enfermo, con el cuerpo que ya no podía sostener más años de guerra y más heridas encima de las que ya acumulaba. Murió con 52 años, que en un cuerpo que había recibido lo que recibió el suyo, equivalían a muchos más. Y la corona española, en lugar de convertirle en el héroe que era, en lugar de gritar su nombre desde todas las esquinas del imperio, en lugar de hacerle el funeral de Estado que merecía el hombre que había salvado América para España, le enterró en el olvido con una combinación de indiferencia burocrática y mezquindad política que todavía hoy cuesta entender. Hubo disputas. El virrey Eslava, que también había participado en la defensa de Cartagena y que tenía sus propias ambiciones de gloria, se aseguró de que los informes que llegaban a Madrid minimizaran el papel de Blas de Lezo y maximizaran el suyo propio. La intriga de corte hizo el resto, y el hombre que había detenido al Imperio Británico con 2.800 soldados y una voluntad imposible de doblegar, pasó los últimos meses de su vida enfrentando acusaciones administrativas y reclamaciones burocráticas mientras su cuerpo se apagaba. Eso también es España, me temo. Esa capacidad nuestra de fabricar héroes y luego tratarlos con una mezquindad que no se merece nadie, mucho menos ellos. Hay una ironía en todo esto que no puedo dejar pasar porque es demasiado grande. Lawrence Washington, hermano mayor de George Washington, el padre de los Estados Unidos, combatió en Cartagena junto a Vernon. Fue testigo directo de aquella derrota. Vio con sus propios ojos cómo una guarnición pequeña, decidida, bien dirigida y con un conocimiento profundo del terreno podía resistir y vencer a un ejército infinitamente superior en número y en recursos. Cómo la moral y la inteligencia táctica podían compensar la diferencia cuando esa diferencia parecía absolutamente insalvable. Esa lección no se pierde en un hombre observador. Y George Washington era el hermano de Lawrence. Creció escuchando su historia. Y años después, cuando dirigió la Guerra de Independencia Americana contra los británicos, lo hizo con una estrategia que se parecía de forma llamativa a lo que Blas de Lezo había hecho en Cartagena. Evitar el enfrentamiento directo donde el enemigo era más fuerte. Usar el terreno como aliado. Desgastar en lugar de confrontar. Convertir la resistencia en arma. Blas de Lezo, de alguna manera retorcida y magnífica que la historia no se tomó la molestia de subrayar, contribuyó al nacimiento de los Estados Unidos. Aunque eso, como digo, es otra historia y merece otro día. Lo que no merece esperar es que entiendas quién fue realmente este hombre en toda su dimensión. No fue un héroe de estatua y discurso de tribuna. Fue algo más difícil de encontrar y mucho más difícil de mantener a lo largo de una vida entera. Fue un hombre que cada vez que la existencia le arrancaba un pedazo de sí mismo, encontraba en algún rincón de su interior la decisión de que el pedazo que quedaba era suficiente para seguir, que cuando su propio cuerpo le daba razones para parar, él encontraba razones distintas para no hacerlo, que cuando el mundo entero, incluida la corona a la que servía, le daba por perdido, él encontraba en algún pliegue de esa voluntad española, de esa terquedad magnífica que a veces es nuestra mejor y nuestra peor característica.
la razón para no rendirse. Con una pierna, con un brazo, con un ojo, con 2.800 hombres frente a 23.000. Ganó. Y nosotros, como pueblo, todavía no hemos terminado de entender del todo lo que eso significa. Lo que dice de quiénes somos y de lo que fuimos capaces de hacer cuando decidimos que no había derrota posible porque simplemente nos negábamos a aceptarla. Hay una forma de ser español que tiene que ver exactamente con eso, con esa capacidad de resistir lo irresistible, de plantarse ante lo que se supone que no puede detenerse, de encontrar en la escasez de medios y en la abundancia de carácter la combinación que nadie espera y que nadie puede calcular de antemano. Porque el nombre de Blas de Leso debería sonar en todas partes, no solo aquí. Hoy hay una estatua de él en Madrid. Hay otra en Cartagena de Indias. Son las únicas dos en el mundo entero. Para el hombre que detuvo al Imperio Británico en su momento de mayor poderío, que salvó el tesoro de América para la corona española, que convirtió la victoria más segura de la historia naval inglesa en la derrota más silenciada del siglo XVIII. Hay dos estatuas en el mundo. Dos. Merece infinitamente más. Y la única forma de empezar a dárselo es no dejar que su historia siga enterrada en el silencio que el Imperio Británico eligió para ella, y que nosotros, sin darnos cuenta, hemos ido aceptando durante demasiado tiempo. Blas de Leso no se rindió ante los ingleses con 23.000 soldados y 186 barcos. No vamos a rendirle nosotros al olvido. Cinco colores tiene la luna al agua, que digo la luna al agua. Azul, blanco, amarillo, rojo, escarlata, que digo la luna al agua. Yo he visto un ciervo herido bañar su frente, que digo bañar su frente. Restregarse en su sangre, darse a la muerte, que digo bañar su frente. Y este es el triunfo, niña, de los varones que dicen sus intenciones. Yo no soy de estos pagos, soy de los lobos, que digo soy de los lobos. Yo no vivo con nadie, yo vivo solo, que digo soy de los lobos. Yo no soy de estos pagos, soy de matanza, que digo soy de matanza. Soy viejo colorado de vincha y lanza, que digo soy de matanza. Y este es el triunfo, niña, del tiempo y rosas, que vivan las buenas mozas.